¿Qué pasó, mi gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo donde vamos a definir qué fueron los decretos de nueva planta. Además, explicaremos su importancia en la configuración del nuevo estado borbónico. Un dato que les quiero decir es que el mapa que está ahora aquí al principio es el que posiblemente les vaya a caer en el examen, porque es el que me cayó a mí. Habían como 3 mapas más diferentes, pero no, a mí no me cayeron esos. Me cayó este y bueno, espero que les sirva el mapa para visualizarlo y que sepan más o menos cómo va. Otra cosa que también tengo que mencionarles es que esto se trata de una práctica EBAU, no es solo teoría EBAU. Yo les voy a leer la teoría, o sea, lo que a mí mi profesora me ha dicho que teníamos que poner en este examen, ¿vale? Luego les explicaré el esquema para que se lo aprendan mejor, pero esto es una práctica, o sea, ustedes tienen que saber cierta teoría y luego explicarlo con sus palabras, no tiene que ser tal cual la teoría que les voy a decir ahora. Ahora sí, comencemos con la teoría de los decretos de nueva planta. Se trata de un mapa histórico de carácter político que nos muestra la estructura administrativa de España del siglo XVIII. Este periodo se inicia con la llegada de los Borbones tras la Guerra de Sucesión Española y se inicia el reinado de Felipe V, que al igual que sus sucesores trataron de fortalecer la monarquía y centralizar el Estado. La leyenda del mapa nos muestra con un trazo grueso las distintas capitanías generales que impusieron en España. Los decretos de nueva planta fueron impuestos en los distintos reinos de Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña, una vez que se suprimieron los fueros e instituciones particulares de estos reinos que habían apoyado al archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión. Felipe V, en represalia por el apoyo prestado al archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión, suprimió los fueros e instituciones particulares de los territorios de la Corona de Aragón mediante los decretos de nueva planta de Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña. Este hecho generó unas consecuencias. Las consecuencias políticas de estos decretos fueron, en primer lugar, en cada territorio la figura del virrey fue sustituida como máxima autoridad por la de un capitán general al frente de una audiencia. En segundo lugar, se suprimieron las cortes particulares de Aragón, Valencia y Cataluña. También se suprimieron los organismos forales como las diputaciones. Por último, desaparecieron el Consejo de Aragón, que carecía ya de sentido. De esta forma se consiguió en gran medida la monarquía unitaria, aunque se mantuvieron los fueros e instituciones vascos y navarros, por la fidelidad de estos territorios al bando borbónico durante la Guerra de Sucesión. En cuanto a las cortes, se convirtieron en generales del reino, salvo de Navarra, que mantuvo las suyas propias, con un representante también en las ciudades aragonesas, catalanas, valencianas y mallorquinas. Las consecuencias fiscales fueron la reorganización de la hacienda, la centralización de los impuestos y la modernización de asignación de cuotas. Solo las provincias vascas y Navarra siguieron disfrutando de su autonomía fiscal. La carga de impuestos se distribuía en función de las propiedades. Se produjo una simplificación de los impuestos y la sustitución del arrendamiento de los mismos por la gestión directa, a cargo de funcionarios reales. El gran proyecto fiscal era la llamada contribución única y que impulsó la creación del Marqués de Ensenada, pero quedó sin concluir ante la oposición de los privilegiados. Para controlar el gasto se creó el Banco de San Carlos. El balance de la reforma de la Hacienda fue irregular. Las consecuencias sociales y culturales fueron el uso del castellano en la nueva administración y el catalán fue relegado a los tribunales. Las consecuencias en administración territorial generalizó la implantación de los capitanes generales y de las audiencias. El mapa hace referencia a esas capitanías generales. En concreto aparecen 14 capitanías. Para el gobierno municipal se extendió el cargo castellano del corregidor, nombrado por el monarca. Este generalmente se elegía entre las personas de extracción militar. El corregidor nombraba entre las élites urbanas a los regidores, que le ayudaban en el gobierno local. De esta manera general, el territorio se organizó en 34 intendencias, que acabarían llamándose provincias, al frente de las cuales se encontraba un intendente. Estas divisiones frecuentemente conservaban sus raíces históricas, como en Galicia, Navarra, Aragón y Cataluña. La centralización política y una unificación institucional se realizó a través de una serie de secretarías que se encargaron de los asuntos del gobierno. Al frente de cada una figuraba un responsable directamente nombrado por el rey. Los consejos vieron reducida su influencia y se limitaron a funciones consultivas, a excepción del Consejo Supremo de Castilla,
que actuaba como Tribunal Supremo. Finalmente, la reorganización político-administrativa del nuevo Estado fue obra de los tres primeros Borbones, que establecieron una monarquía fuerte, centralista y unificada según el modelo francés. Continuaremos ahora con el esquema de la teoría de los decretos de nueva planta. Comenzaremos con la introducción, que como que es una práctica, pues toda práctica tiene que tener una introducción, donde hablaremos de qué es un mapa histórico, de carácter político, que explica la estructura administrativa del siglo XVIII. Tras la llegada de los Borbones, Felipe V, después de la Guerra de Sucesión o tras la Guerra de Sucesión. El objetivo de Felipe V era fortalecer la monarquía y centralizar el Estado. La leyenda muestra las distintas capitanías generales. Los decretos de nueva planta fueron impuestos en zonas que apoyaron a Carlos de Austria, donde se suprimieron los fueros de Valencia, Cataluña y Aragón. Ahora tenemos el esquema del cuerpo político y las consecuencias políticas. Comenzaremos diciendo, como antes, que Felipe V suprimió las instituciones particulares y los fueros con los decretos de nueva planta. Esto sucedió entre los años 1707 al 1716. Una de las consecuencias políticas fue que el virrey fue sustituido por el capitán general al frente de una audiencia. También se suprimieron las cortes particulares de Aragón, Valencia y Cataluña. Además se suprimieron los organismos forales como las diputaciones. Desaparece el Consejo de Aragón por carencia de sentido, pero se mantuvieron los fueros vascos y navarros por fidelidad a Felipe V en la Guerra de Sucesión. Las cortes se hacen generales del reino, salvo las de Navarra, con representantes en Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, y lo escribí mal, cuyo resultado dio una monarquía unitaria. Vamos ahora con el esquema del cuerpo fiscal y las consecuencias. Para empezar, reorganización de Hacienda. Se reorganizó Hacienda, centralizando los impuestos. Con cada reino tenía que recaudar una cantidad fija, según su proporción y riqueza. Asignación de cuotas modernizadas, independencia fiscal para vascos y navarros por el apoyo a Felipe V en la guerra, el gran proyecto fiscal como contribución única, o sea, cada reino tenía que recaudar una cantidad fija y todos tenían que darlas al mismo sitio. Este fue el resultado de la creación del Marqués de la Ensenada. Esto tuvo una oposición de los privilegiados. Se creó el Banco de San Carlos para controlar los gastos. Y por último, el balance de reforma de Hacienda fue irregular. Todo esto es lo que tenemos que mencionar en el apartado del cuerpo fiscal y las consecuencias. Y llegamos a la parte final del esquema. Hablaremos del cuerpo social, con sus dos características principales, que eran el uso del castellano en la nueva administración y el catalán fue relegado a los tribunales. Por otra parte, el cuerpo administrativo territorial, hablaremos de la implantación de capitanes generales y audiencias al frente de 14 capitanías. Como figura de gobierno de los municipios estaba el corregidor, nombrado por el rey, y el corregidor solía ser de extracción militar, o sea que el rey lo sacaba de personas que estuvieran en el ejército. El corregidor elegía a sus regidores, que eran como concejales, que le ayudaban a gobernar. Los municipios se agrupaban en intendencias, habían 34, o provincias, con un intendente al frente de cada una. Conservaron sus raíces históricas, Galicia, Navarra, Aragón y Cataluña. Centralización política gracias a secretarías a cargo del gobierno. Al frente de estas secretarías había un figurante elegido por el rey. Los consejos se limitaron a funciones consultivas. El Consejo Supremo actuó como Tribunal Supremo. Y pasamos a la conclusión, donde hablaremos de la reorganización político-administrativa del nuevo Estado. Fue obra de los tres primeros Borbones. La monarquía fue fuerte, centralista y unificada según el modelo francés. Muchísimas gracias por el vídeo, espero que te haya gustado, te haya servido de ayuda y que te haya dejado las cosas aún más claras. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que vaya subiendo en los próximos vídeos. Chau, chau.